Buenas tardes, bienvenidos al webinar semanal de ISACA Valencia. Esta tarde tenemos el placer de tener con nosotros a José Salvador Cubedo, coronel, jefe del Departamento de Sistemas de Información y Ciberdefensa en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN. Y esta tarde pues, nos va a hablar del bastionado de sistemas, guías, plantillas y herramientas. Y bueno, sin más, dejo a José que nos empiece a presentar su webinar. Os recuerdo que podéis al final de los asistentes, podéis al final de la charla hacer las preguntas que queráis a través del chat y yo se las trasladaré a José para que nos las responda. Venga, muchas gracias, José, cuando quieras. Pues muchas gracias. En primer lugar, daros las gracias a ISACA Valencia por haberme permitido estar hoy aquí presentando este webinar y, por supuesto, dar también las gracias a todos aquellos que están acompañándonos esta tarde con nosotros en este webinar sobre bastionado de sistemas, guías, plantillas y herramientas. Y sin más, vamos a empezar. El propósito de este webinar pues, es explicar de la forma más sintética, porque tenemos poco tiempo, de la forma más clara y estructurada, al menos esa es la intención, pues el concepto de lo que es el bastionado de sistemas. Hablaremos de las guías y las plantillas, por qué son importantes las guías y plantillas. Tenemos un micro abierto porque estoy viendo una oficina. Bien, seguimos. Y finalmente, si tenemos un poquito de tiempo, pues veremos lo que son los mecanismos de evaluación, porque todo esto, después de implementarlo, pues hay que testearlo y haremos una breve demo de aquellos aspectos que yo creo que son más relevantes sobre el tema del bastionado. Y yo, cuando Carlos, el presidente de ISACA Valencia, me propuso un webinar, decidí pues tirarme un poco al barro y ponerme con un tema que creo que es un poco delicado, que es el tema del bastionado. Y lo hice porque en mi trabajo diario nosotros nos enfrentamos a auditorías frecuentes. Y no sé vuestra experiencia en auditorías o en consultorías, pero en nuestro caso las auditorías están muy centradas en comprobar efectivamente la calidad de nuestro bastionado. Y luego explicaré que eso tiene una lógica que es además evidente. Pero bueno, dejémoslo para más adelante. ¿Cuál es el concepto clásico, vamos a llamarlo así, de bastionado? Bueno, cuando leemos los manuales y vemos lo que es el bastionado, el hardening en inglés, pues claro, lo que entendemos es que tenemos que configurar los elementos de nuestros sistemas de información para conseguir que se reduzca un concepto, digamos, genérico, que es su superficie de exposición frente a las amenazas que atentan contra ese sistema de información que fundamentalmente, como todos sabéis, están basadas en la triada de confidencialidad, disponibilidad o integridad. Es importante precisar que este concepto clásico pues, es limitado y que en términos prácticos, al final, el bastionado lo que está buscando es mitigar, eliminar las vulnerabilidades técnicas que afectan a los elementos individuales de nuestros sistemas. Y esto es muy importante. No estamos hablando del sistema en su conjunto, estamos hablando de disminuir vulnerabilidades técnicas a través de configuraciones seguras de elementos de nuestro sistema. Esto es importante. Y yo seguro que estoy, al otro lado tengo un montón de profesionales que esto ya se lo saben, pero creo que es importante pegar un repasito a lo que es la protección de sistemas de información para enmarcar con un poquito más de precisión lo que es el bastionado. Bueno, todos sabemos que nuestros sistemas pues, tienen una serie de capas o niveles de protección que empieza obviamente por la seguridad física, que sigue por la seguridad de las personas, la confidenciación, los papeles, de los cuales hablaremos después. Tenemos que proteger nuestro perímetro lógico y lo hacemos con nuestros cortafuegos y nuestras zonas desmilitarizadas. Y dentro ya del contexto técnico de nuestro sistema, pues tenemos una red a la cual tenemos que acceder de la forma más robusta y controlar ese acceso y segmentarla internamente
para evitar que una amenaza se difunda de forma general. Tenemos después en esa red nuestros hosts, nuestros elementos, nuestros ordenadores, y ahí tenemos pues, una gestión de configuración compleja, como todos sabéis, y la famosa configuración segura, que es el concepto clásico que he apuntado antes de lo que es el bastionado. La configuración segura de los elementos de una red. Dentro de cada host tenemos nuestras aplicaciones, que también tenemos que configurar, tenemos que parchear, tenemos que estar encima de las aplicaciones de los hosts de la red, tenemos que tener nuestros antivirus, nuestro anti-malware y, finalmente, lo más importante, el dato, el activo más importante de nuestros sistemas, que tenemos que cifrar, tenemos que pseudonimizar la palabra del GPDR y tenemos que respaldar, tenemos un respaldo para recuperarlo cuando esos datos se vean afectados. Y todo esto, que todos conocéis perfectamente, que es la madre de lo que sería la seguridad de los sistemas de información, pues está estructurado en el principio básico de defensa en profundidad, que es un principio vertical. En el momento que alguna de estas capas se rompe, las inferiores están amenazadas. Eso todos lo sabemos. Pero yo quiero matizar también que existen otros principios que también conocemos, que tienen un carácter horizontal y que, fundamentalmente, como veis, son la seguridad por defecto y el mínimo privilegio. Todo lo que hagamos en cada una de esas capas tiene que estar seguro, aunque no hagamos nada, por defecto. Y además tenemos que configurarlo de forma que los privilegios que demos sean los mínimos necesarios para ofrecer las funcionalidades requeridas. Bueno, pues en este contexto, ¿dónde está el bastionado? El bastionado afecta fundamentalmente a estas 4 capas y luego lo veremos con un poco más de detalle. Ya trasciende lo que son las configuraciones seguras y afecta aspectos como son los controles de accesos, como son el anti-malware, como son los cifrados, etcétera, etcétera. Es decir, el bastionado es quizá el aspecto más importante, y me atrevo a decir eso, de la seguridad de nuestros sistemas de información. Y bien, y además el bastionado es muy importante porque el bastionado va a corregir un defecto habitual al que nos enfrentamos como auditores, como consultores, como responsables de departamentos de sistemas de información, que es que tenemos muchos papeles y nos hacen acceder en muchos papeles. Y tenemos buenas intenciones, grandes intenciones de protegerlo todo, escritas en documentos exhaustivos, políticas, normas, procedimientos, que por supuesto son exigibles y son importantísimos, pero que detrás tienen que tener una materialización física, técnica y concreta. El anunciar que quiero controlar los accesos a mis repositorios de información, que es algo obvio, requiere además un desarrollo, una explicación de cada cosa que quiero controlar, por quién y en qué condiciones, y fundamentalmente, lo más importante, la implementación técnica. Y ahí, como auditores y consultores, es donde tenemos que insistir. En ese sentido, quiero poner un ejemplo de lo difícil que es esto a veces, ¿no? Esto, aquí tenéis uno de los requisitos afectados a un control de la famosa 27001, en particular es un requisito de implementación recogido en la ISO 27002, que como sabéis es la que implementa los controles de la 1, y este es el requisito asociado a la seguridad de los sistemas de información en términos generales y yo diría en términos de bastionado. Y aquí lo que dice es, señores, ustedes deben de implementar guías para configurar la seguridad de sus sistemas que estén alineados con el software que tienen y con los servicios finales. Bueno, pues todo eso está bien, es una cosa muy bonita, es muy abstracta, muy bien intencionada, pero detrás hay un montón de trabajo que hay que tocar, que hay que materializar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Porque a veces está claro que esto es ambiguo. Bueno, yo quiero en este webinar daros un pequeño apunte de cómo yo veo que estas generalizaciones que figuran en los estándares, que figuran en las políticas y en los procedimientos, pues al final hay que concretarlas. Y hay que concretarlas con referentes, con documentos referentes, con guías, de las cuales hablaré dentro de un momento. Bueno, vemos un poco más al detalle del bastionado y quiero simplemente apuntar de forma muy general, porque es un tema muy
largo, muy detallado, muy exhaustivo, muy técnico. Yo tampoco soy un administrador, soy una persona que tiene unos conocimientos generales. Pero bueno, hay que contar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de bastonado. Y voy a contar ahora una serie de aspectos que creo que son los más importantes. El primero es el clásico de toda la vida, que es cuando tenemos un sistema, pues tenemos que dejarle activo aquello para lo que el sistema está preparado, para lo que el sistema tiene que funcionar. Es decir, cualquier cosa que no nos sea útil, pues hay que cerrarla, hay que apagarla o hay que quitarla. Aquella cosa que no podemos quitar, pues hay que hacer que no esté activa. Es decir, tenemos que buscar que el sistema responda exclusivamente a sus necesidades en función del negocio, en función de los procesos que tiene que soportar. ¿Vale? Y aquí tenemos los ejemplos clásicos del servicio Telnet, bueno, he puesto un par de ejemplos, y también quiero apuntar, bueno, pues las medidas que normalmente tenemos en los dos entornos más comunes de nuestros sistemas, que son los entornos Windows y Linux. Hay una función fundamental, que es el whitelisting de aplicaciones, que eso nos libera de muchos dolores de cabeza. En cada sistema, pues veis que existen, he puesto algunos, seguramente habrá muchos más y distintos y mejores. Pero bueno, aquí hay ejemplos de servicios o de configuraciones que nos ayudan, pues por ejemplo, a implementar el whitelisting, las aplicaciones autorizadas exclusivas, o a desactivar servicios no empleados. En este segundo caso, pues obviamente aquí hay que ser un poco amanuense y después de identificar lo que está corriendo, pues empezar a cerrar las cosas, como todos sabéis. Además de cerrar puertas en nuestro bastión, en nuestro castillo, luego tenemos que preguntar al que quiere entrar, pues bueno, ¿por qué quiere entrar? Y si está autorizado a entrar. Y ahí tenemos lo que significa el control de acceso, los mecanismos de acceso al sistema, que es la segundo aspecto importante de lo que es el bastonado. Y ahí tenemos pues, lo evidente, la complejidad mínima de los passwords, las dobles autenticaciones y todo lo que tiene que ver con el control de acceso al sistema en su conjunto. Y ahí, bueno, sabéis, en Linux tenemos el PAM, de todo esto en Linux es muy, bueno, yo digo que es muy complicado, vosotros diréis que no, que es mucho más fácil que en Windows, para mí es más complicado. En Windows pues tenemos las GPOs, las políticas locales. Tenemos una cosa muy importante que siempre se nos olvida y es que tenemos un arranque. Y el arranque también hay que protegerlo y es nuestra primera línea de defensa en el control de acceso a nuestros sistemas a través de los hosts y de los equipos. Y ahí pongo algunas tecnologías y ejemplos de lo que eso significa. Hemos visto que tenemos que cerrar puertas, hemos visto que las puertas abiertas tienen que estar controladas y ya una vez dentro tenemos que saber nuestro invitado dónde puede y dónde no puede entrar. Y ahí viene la configuración restrictiva y selectiva ya de permisos, privilegios y derechos a los recursos del sistema, a nuestras carpetas, a nuestros servicios, a nuestras bases de datos. ¿Vale? Y ahí tenemos que empezar ya a hilar fino. Y nuestros entornos Linux y Windows pues tienen mecanismos que hay que configurar para efectivamente, una vez tenemos a nuestro usuario autorizado a través del puerto abierto, hacer cosas que pueda hacer y evitar que no haga cosas que no debe hacer. Y hay tres ejemplos. En Linux pues tenemos el famoso vsudo para controlar los derechos, la elevación de privilegios. En Windows tenemos lo mismo. El nuevo Windows tiene tecnologías muy sofisticadas, a priori bastante complejas de configurar, el just in time, ese tipo de cosas que muchos de vosotros conoceréis. Están asociadas a los servidores de las últimas versiones. Yo creo que a partir de la 2012 ya, Server 2012 empiezan ya a aparecer. Y todo esto luego veremos, es muy fácil de decir y explicar aquí en un minuto y muy complicado de hacer. Tenemos los permisos Linux con sus famosas anormalidades, el switch y el shit, que ya sabéis. Y luego las listas de control de acceso, aplicables también en Linux y en Windows, para acabar en el famoso control de acceso centralizado, que normalmente se implementa a través de mecanismos específicos en Linux. Bueno, pues tenéis el CLinux y el AppArmor para Debian. Son cosas que no son fáciles, son cosas que a veces uno piensa que no merecen la pena, pero que si queremos realmente bastionar de forma, digamos, potente nuestros sistemas, pues hay que caer en eso y perder el tiempo, mucho tiempo en aprender cómo funciona y sobre todo en mantenerlo. Es que veremos que es el problema fundamental de todo esto. Bueno, hemos visto puertas abiertas, control de acceso por esa puerta, ya estoy dentro y luego, una vez dentro de mi habitación, porque puedo entrar en mi habitación, hay cosas, hay cofres, hay baúles que puedo abrir y baúles que puedo ver, pero no sé lo que hay dentro. Y ahí está el cifrado. El cifrado es importante.
Y el cifrado, a pesar de que originalmente no se correspondería con un concepto clásico de bastonado, pues es exigible y además es configurable técnicamente de una forma centralizada, que es importante. Y ahí tenemos, bueno, pues todo lo que son el cifrado de particiones. El Windows es bastante sofisticado, vía BitLocker y otras herramientas. El empleo obligatorio de accesos remotos seguros con cifra segura. El empleo de certificados, evitar en lo posible el autofirmado, pero a veces no queda más remedio que el autofirmado, pero bueno, emplear certificados si es posible. Y estar pendientes de todas esas cosas de cifra obsoleta que siguen estando en nuestros sistemas y que hay que activar. O en la primera fase, esa que hemos visto, o esta en la cuarta. Hay cifra, hay algoritmos de cifra que todos sabéis que están obsoletos y que hay que desactivar, y eso es muy, muy importante. Seguimos. Importantísimo, no solamente tenemos que dejar o no dejar, tenemos que supervisar. El señor que tenemos ya dentro de la habitación, que está mirando esos cofres que puede ver porque los entiende, tenemos que estar encima de él con una cámara viendo lo que hace y lo que no hace, porque tenemos que conseguir la famosa trazabilidad. Y eso es otro aspecto que forma parte del bastonado y es la configuración de los audits, de los logs, de los registros que nos permitirán conocer qué ha pasado en el sistema, qué está pasando en el sistema. Y además eso tiene ventajas porque esos registros van a ser las herramientas fundamentales para nuestros sistemas de detección de intrusión. Ahí pongo algunos ejemplos, que son elementos que en muchas guías de bastonado pues son exigibles, como luego veremos, ¿vale? O sea, que no solamente tenemos que estar encima de los registros, vosotros no sé, tendréis mucha más experiencia que yo, pero yo entiendo que monitorizar registros a capela es imposible, que hay que tener una herramienta y que esa herramienta tiene que estar muy bien configurada para no pasar lo que me pasa a mí a veces, que es que se nos caen máquinas virtuales porque no controlamos los logs y se nos llenan los almacenamientos. Y hay que estar muy encima de eso. Es un tema que hay que pensarlo y que también forma parte de lo que es el bastonado. Luego tenemos aquí dos cosas un poco más clásicas que tampoco originalmente estarían dentro del concepto clásico de bastonado, pero que son importantísimas, son críticas. Bueno, la autorización de sistemas, obviamente, mediante el parcheo, es importantísimo, es quizá una de las cosas más importantes, es monitorizable desde el punto de vista de configuración técnica y forma parte del bastonado. Y aquí os pongo los ejemplos más clásicos, bueno, pues el NPAP, el Nessus y el OpenBus, hay muchas más, y yo no quiero hacer propaganda de ninguna, pongo ahí 3 ejemplos simplemente. Algunas son de pago, casi todas son de pago ya. Y bueno, y la única que todavía no es de pago con sus limitaciones es, como sabéis, OpenBus. Y esto hay que pasarlo. Y hay que gastarse el dinero, o directa o indirectamente, porque esta es la base que nos va a proteger de las amenazas realmente peligrosas, que son aquellas que no vemos, aquellas que nos entran sin que nos demos cuenta. Las APTs, como sabéis, y la única forma es tener un control de actualizaciones y de parcheado muy, muy estricto y revisarlo periódicamente. Y luego, finalmente, dentro del bastonado pues está el clásico antivirus anti-malware que tenemos que tener instalado, que tenemos que tener, sobre todo, actualizado, y os lo comento porque esto hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo pagando, porque un antivirus es como el Windows 7, también su servicio acaba y la empresa exige que compres otras versiones. Y si no anticipas con esto y con todo lo demás, pues te vas a encontrar en un momento determinado que te salta la chicharra diciendo que tu antivirus está caduco, tu jefe no te ha firmado la autorización de gasto y tú vas a estar vulnerable pues algún tiempo. Entonces hay que estar muy, muy atentos a este tipo de cosas, con esto, con los softwares en general, sistemas operativos, con los firmwares de nuestros equipos de red. Hay que tener un mecanismo de gestión de configuración y de gestión de vulnerabilidades que nos avise, que nos dé el ciclo de vida, que nos anticipe, porque a veces cuando las redes son muy grandes, pues como sabéis es muy complicado. Existen ya herramientas que eso lo hacen, el propio Windows lo hace también, Linux también lo puede hacer si lo programamos bien, y hay que estar muy encima de esto. Y esto, que originalmente no formaría parte del bastonado, pues sí, porque además también se puede saber si tenemos un antivirus y también se puede saber vía configuración técnica centralizada si ese antivirus está, digamos, soportado y está actualizado. Bueno, estos son los 7 puntos que creo yo
que forman el corazón de las cosas que tenemos que hacer cuando tenemos que bastionar. El objeto de esta charla no es entrar en detalle en ninguna de ellas, porque ahora lo veremos, pero bueno, lo que es importante también matizar es que con estas cosas resolvemos un montón de problemas, ¿vale? Y voy a poneros un ejemplo. No sé si vosotros conocéis el esquema de referencia de una fundación que se llama Mitre, que la conoceréis porque es la que ha originado muchos elementos de referencia, mucha información de referencia en el mundo de la ciberseguridad y que tiene una plataforma de análisis de ataques, de ciberataques, que se llama ATT-CK, que es buenísima, la recomiendo muchísimo, y que al final tiene una cosa que son, vale, yo he analizado ya todo el ciberataque y aquí tengo una lista de cosas que debo hacer para mitigarlo. Entonces, esta herramienta, lo bueno que tiene es que como tenemos un emotet de estos complicados, que tiene un montón de interacciones entre distintos tipos de malware, distintos tipos de engaños, de persistencias, de ofuscaciones, él te lo articula, te lo estructura y de una forma más o menos clara entiendes todo lo que está pasando. Y lo más importante, para cada cosa de lo que está pasando, él ofrece una salvaguardia, una mitigation, como pongo aquí, ¿no? Y aquí en inglés pongo la lista de salvaguardas genérica que tiene este framework. Y en amarillo lo que estoy destacando simplemente es todo aquello que el bastionado está resolviendo. Es decir, que si nosotros ponemos en práctica un bastionado estructurado y serio, pues prácticamente liberamos al sistema de un montón de peligros. Si completamos esos 7 áreas y las completamos con seriedad y las completamos de acuerdo a las guías, como luego veremos, pues al final yo cojo la lista de salvaguardas que hay aquí, que prácticamente todos entenderéis porque son cosas muy evidentes, y veréis que la mayor parte de ellas están resueltas con el bastionado. Vale. Bueno, lo he apuntado al principio. El bastionado no es una medida que afecte al sistema en su conjunto. El bastionado es algo que hay que implementar equipo a equipo. Se puede implementar, obviamente, porque al final es un planteamiento de configuración técnica, se puede implementar individualmente o se puede implementar de forma centralizada con las herramientas que tienen en nuestros sistemas operativos de red para hacerlo. Pero al final lo que estamos haciendo es hacer configuraciones técnicas sobre hosts, sobre equipos concretos. Y los elementos que están sujetos al bastionado, pues ahí los tenéis. El equipamiento de red importantísimo, se nos olvida muchas veces. Yo sé que muchas empresas tenéis muy poco equipamiento de red, pero yo tengo mucho y además lo tengo que mover frecuentemente y además a mí me pasan auditorías técnicas sobre equipamiento de red que tengo que tener pues parcheado, actualizado, securizado, con sus accesos, con protocolos seguros, etcétera, etcétera. Tenemos un tema que también a veces se nos olvida, pero que es crítico, que es el software de virtualización. Aquí hay pocas guías de esto, hay alguna, hay menos guías de esto, cada vez hay más, pero es un tema importantísimo porque como nos entren por ahí, tienen todo nuestro sistema a su merced. Los sistemas operativos de servidores y clientes, evidentemente, la clave de todo esto, las aplicaciones y, en cierta forma, pues las bases de datos, los datos que también hay que cifrar, que también hay que proteger con controles de acceso, etcétera, etcétera. Y aquí, pues bueno, pongo de ejemplo porque quiero que eso quede claro. Cuando yo me voy a un router y le meto una ruta manual o implemento un protocolo de encaminamiento dentro de ese router o protejo ese router con una regla, eso no es bastionar. Eso sencillamente es configurar el sistema para que ese sistema para que enrute. ¿Qué es bastionar en un equipo de red, por ejemplo? Pues obviamente es hacer algo de las 7 cosas que hemos visto anteriormente. Aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, es hacer que el password que tengamos que poner en ese router pues sea robusto o hacer que determinados servicios de acceso a ese router, como un telnet clásico, pues estén desactivados. Eso es bastionar. El que yo le ponga una CL o le ponga una zona A o B, eso no es bastionar, eso es otra cosa. ¿Vale? Es decir, el bastionado está asociado a la configuración técnica de los equipos individuales, insisto, que se puede configurar centralizadamente, pero eso no es óbice para que estemos hablando de elementos individualizables. Bueno, llegados a este punto, ya tenemos una idea más o menos clara de lo que es el bastionado, y yo sé que muchos de vosotros me diréis, pero este tío, esto que me está contando, ya me lo sé. Yo tengo ya 20 años de servicio.
ya estoy harto de implementar y esto todo lo he hecho y me lo sé y lo sé todo y además soy muy chulo. Bueno, pues yo os diré que nunca se acaba de aprender, esto es importante, pero es que además, esto es muy importante, no pensemos que podemos ser capaces de bastionar sin referentes. Necesitamos referentes, y no solamente porque siempre se nos va a olvidar algo, por más chulos y certificados y experiencia que tengamos, el bastionado es muy complejo, sino que además cuando haya un problema, y vosotros que estáis en la empresa privada de esto sabréis mucho más que yo, tendréis que decir, oiga, mire usted, bien, han entrado, pero en esta política de seguridad yo he escrito que estoy implementando estas guías de bastionado que además han sido auditadas y que están activas. Y por tanto, yo he hecho todo el esfuerzo posible para evitar esta intrusión. Si le decís a vuestro jefe que es que os habéis equivocado, pues eso no es suficiente, obviamente. Esa es la clave quizá de este webinar. La necesidad de contar con guías, con referentes para ayudarnos a bastionar. ¿Bien? ¿Y qué es una guía de bastionado? Bueno, una guía de bastionado son documentos en donde unas organizaciones, asociaciones, unos señores nos están planteando recomendaciones de configuraciones técnicas más adecuadas para llegar a un nivel de protección que buscamos en un sistema de información. Bueno, esto es genérica, pero esto es así. ¿Vale? Normalmente la mayor parte de estas guías no son obligatorias, incluso las guías de las cuales hablaremos de las cámaras de seguridad, los STICs, no son obligatorios. Los STICs americanos, de los cuales también veremos, tampoco son obligatorios. Son recomendaciones, pero son recomendaciones que nos ayudan muchísimo. Y además son documentos que, bueno, tienen una estructura. Yo aquí he puesto la estructura general, luego veremos que hay variantes. Tienen un propósito, obviamente, explican para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, establecen unos aspectos generales, a veces incluso explican protocolos, son muy didácticos algunos de estas guías, pero lo más importante es que la mayor parte de ellas incluyen unas plantillas. Una plantilla es algo mucho más detallado, mucho más definido, porque en la plantilla estamos estructurando la información de las configuraciones técnicas que estamos buscando. Y las plantillas de bastionado, pues al final son relaciones estructuradas, agrupadas quizá por esas siete áreas que yo mencioné al principio, en la cual se están delimitando los parámetros de configuración adecuados para un sistema de información en términos de listado, de relación. ¿Vale? Normalmente estas plantillas vienen en listas secuenciales de comprobación, y ahí pongo checklist y benchmark porque es el formato habitual, un formato en el que te preguntan, ¿ha hecho usted esto? ¿Lo ha hecho de esta forma? Sí, no. Es una cosa muy secuencial, es un guía burros en castellano antiguo, de forma que no nos equivoquemos, que no nos olvidemos y que tengamos claro todo aquello que tenemos que hacer y sepamos que si no lo hacemos, pues tendremos una razón seguramente para no hacerlo, pero es importante porque está en esa guía que estamos nosotros adoptando. Estas guías, pues muchas veces tienen versiones más duras y versiones más blandas. Y depende de esas versiones, de que elijamos nosotros la versión, pues depende de factores. Hay veces en donde el análisis de riesgos pues es lo fundamental. Yo hago un análisis de riesgos y a veces soy capaz de decidir pues que puedo elegir la guía de nivel medio o la alta o la baja. Desgraciadamente, y esto lo sabréis muchos de vosotros, hay veces en donde tengo que poner salvaguardas altas y salvaguardas bajas en el mismo sistema y no puedo segmentar. Y por tanto no me queda más remedio que aplicar pues la guía más dura, la guía alta. Y no me queda más remedio que por un servicio fastidioso que tengo que proteger con un poquito más de seriedad, pues me tengo que enfrentar a generar 1000 parámetros de configuración mucho más duros de lo que me haría falta. Pero eso es así, porque a veces es muy complicado segmentar nuestros sistemas para poder aplicarles salvaguardas distintas en función de los riesgos que tienen y que asumimos. Y lo más importante también, un tema muy importante que da mucho valor a las plantillas. Muchas plantillas al final vienen con ficheros que facilitan
esa configuración centralizada equipo a equipo. No tenemos que ir equipo a equipo haciendo las cosas a través de políticas locales. Tenemos mecanismos que permiten de forma centralizada empujar esas configuraciones técnicas recomendadas y mejorar nuestros sistemas. En Microsoft, pues todos conocéis, porque es un tema muy conocido, además es evidente, es obvio, y es que son las GPOs. Las GPOs son la madre del cordero en el bastionado de los sistemas Windows, porque, como sabéis, son los mecanismos centralizados del directorio activo, pues para empujar cambios en configuraciones técnicas de nuestros servidores y de nuestros clientes. Linux está un poco la cosa más complicada, pero va ganando pues el Ansible Playbooks, donde lo que te hacen es generarte unas plantillas de Ansible para que tú seas capaz de, utilizando este sistema, pues empujar scripts y configurar centralizadamente tus servidores y tus clientes Linux. Yo estoy ahí muy verde con esto, pero sé que es donde está el futuro. El problema es el de siempre, pues este producto es un producto que está muy cerquita de Red Hat y está muy cerquita de IBM, y en algún momento pues lo irán cerrando, ¿no? Tenemos Puppet, tenemos otras herramientas para hacer gestión centralizada de Linux, pero bueno, estas son más o menos las dos formas que estas plantillas de bastionado nos ayudan para esa lista, esa relación se traslada a parámetros de configuración concretos que van en GPOs, que van en playbooks o van en scripts, y eso lo empujamos y en automático configuramos. Eso nos quitará un montón de tiempo y además nos facilitará a posteriori lo que es la supervisión de que lo que estamos haciendo pues, es correcto. Bueno, ya hemos visto la importancia de las guías, la necesidad de que esas guías se sustancien en plantillas y lo importante que es que las plantillas lleven esos ficheros de configuración en formato GPO o en formato script Linux, etc. Bueno, ¿cuáles son las fuentes? Hemos visto que ya somos supermanes, nos hemos estrellado y tenemos que tener un referente. ¿Cuáles son los referentes con los que nos encontramos a la hora de encontrar esas guías, esas plantillas para abordar el bastionado adecuado de nuestros sistemas? Bueno, pues tenemos referencias, lo vamos a llamarlas no gubernamentales, ¿vale? Y la primera es la de los fabricantes, evidentemente. Los fabricantes producen guías de configuración, pues las conocéis, Microsoft, Cisco, muchos las producen. IBM, pues con su Red Hat hay más también, pero bueno, fundamentalmente Red Hat es el más, digamos, robusto. Ubuntu también tiene guías de configuración. Y esto, el problema que tiene es que nunca acabaremos de saber si el fabricante nos va a abrir algo porque quiere que eso funcione. Y ese es el principal problema, que el fabricante lo que no va a hacer es tirarse piedras sobre su propio tejado y cerrar algún servicio o algún puerto o hacer alguna configuración que pudiese limitar las funcionalidades que está vendiendo y que nosotros queremos. Entonces, tenemos que ser prudentes. Evidentemente, hay plantillas muy serias y yo creo que las de Microsoft son muy serias, las de Cisco son muy serias, pero siempre hay que tener cierta prudencia, ¿no? Además de las plantillas, de las guías de los fabricantes, pues tenemos guías que producen pues, entidades de referencia pues, en un sector específico o entidades que tienen un prestigio en sí mismas, ¿no? Y yo aquí pongo, pues, con respecto a un sector específico, tenemos el tema de las tarjetas de crédito, el organismo americano, el PCI DSS, que como sabéis es un organismo que establece las medidas de seguridad para que bancos e instituciones que manejan tarjetas de crédito pues, se protejan. Y luego tenemos un organismo que a mí me cae muy simpático, que es el CIS, que es el Center for Internet Security, que es un organismo que, bueno, se está comercializando como todo en esta vida. Empezó siendo una pandilla de amigos, una comunidad que empezó a hacer plantillas y que recogían la experiencia de mucha gente, plantillas que tenían prestigio porque eran buenas y que siguen siendo buenas. Lo que pasa es que pues, poco a poco pues, va entrando el dinero y van empezando a capar cosas. Y son plantillas y guías buenas a las que les faltan los ficheritos. Y si quieres el ficherito, pues tienes que pagar, obviamente, luego lo veremos. Y ahora vamos a ver las fuentes de referencia gubernamentales. O sea, los estados pues, tienen sus centros de ciberseguridad y esos centros de seguridad pues, producen guías. Y aquí os pongo las 4. Para nosotros el más importante es el Centro Criptológico Nacional. Como sabéis, que tiene una cosa que se llama el Esquema Nacional de Seguridad, que es un real decreto que lo que busca es que las instituciones del Estado
tengan unos mínimos de protección de sus sistemas de información. Y produce unas guías que son los STICs, unas guías STIC, que son exhaustivas de todo, muy serias y muy buenas, como luego veremos. Y esas son españolas y están bien. Y además, pues contienen GPOs que son muy interesantes, muy provechosos. Y en el tema de Linux están un poco más verdes, pero también tienen en algunos casos scripts que nos van a ayudar a resolver el problema. Luego tenemos los STICs acabados en G, que son distintos, que son los que produce la Agencia de Seguridad de Sistemas de Información norteamericana, la NISA, que también son documentos muy serios, documentos que van asociados con una cosa que se llama SCAP, de la que luego hablaremos, y que también es interesante que revisemos si tenemos un mínimo de inglés, porque esto es un inglés, digamos, el inglés informático, que no es inglés, es un inglés especial, el inglés que sabemos todos y que nos impediría mantener una conversación normal, pero nos permite leer este tipo de documentos. Y luego los que habéis estudiado francés en el bachillerato como yo, pues hay una agencia francesa que tiene guías muy genéricas, pero algunas son muy interesantes. Y yo recomiendo de esta agencia, la ANSSI francesa, pues la guía de Linux, que es muy interesante. Parece al principio que sea muy genérica y luego se da uno cuenta de lo buena y lo clara que es, ¿vale? Y luego hay aspectos un poquito más extravagantes, como el Centro de Seguridad Australiana, que también tiene guías. En estos casos, estas dos últimas agencias no son guías tan exhaustivas como las españolas o como las americanas, son guías más generales, pero es interesante echar un vistazo porque siempre aprende uno cosas que a veces obviaba, ¿vale? Y bueno, y cuando nos enfrentamos al bastionado ya tenemos las guías. Hemos visto la importancia de las guías y no somos supermanes, necesitamos referentes y tenemos las guías. Y ahora yo digo, bueno, ¿y qué guías? ¿Qué guías? ¿Hasta dónde llego yo con las guías? Porque a veces las guías, si yo las pongo en marcha directamente, pues no responden ni a las necesidades ni a la arquitectura de mis sistemas. Y tengo que modularlas. ¿Y cómo las modulo? Bueno, si yo empiezo a ser riguroso, estamos viendo la línea roja de esta curva, veréis que cuando soy más riguroso, pues tengo un coste de implementación, tengo un coste de mantenimiento y tengo un coste de gestión. Cuanto más riguroso soy en el bastionado, el administrador de seguridad tiene muchísimas más cosas de hacer. Si ya trabajáis con subcontratas, es decir, si vosotros no sois los que estáis securizando o bastionando vuestros sistemas, la cosa empeora, porque evidentemente es un tema complicado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues tenemos que modularlo escribiendo hasta dónde podemos llegar a través de un análisis de riesgos. Y luego hay un tema que es ineludible. Si nosotros vamos a poner en práctica un estándar, pues tendremos que cumplir los controles del estándar. Y eso nos dará unos límites y unas obligaciones que nos llevarán a bastionar las cosas pues, de una forma concreta. Entonces, ya sé que esto es magia, que no es fácil, es muy fácil de decir, muy difícil de hacer, pero al final tiene que entrar el arte. Y el arte es sentarse delante de una consola de GPOs de Microsoft, ver si con el bastionado eso funciona y si no funciona, pues empezar a tocar. Y mover esa línea negra que veis, derecha a izquierda, en función de las necesidades y las circunstancias de vuestros sistemas. Vamos a hablar un poquito de esos guías que yo comentaba antes. Vamos a hablar primero de las guías STICs, las conoceréis todos seguramente. Las guías STICs, la mayor parte de ellas tienen una estructura muy similar. Hay una parte en cuerpo, donde hay generalidades, fundamentalmente pues explican funcionalidades de seguridad que tiene el sistema operativo o el cliente. Y luego allí hay pues una serie de cosas que hay que hacer, unos anexos, anexo A, anexo B, una serie de anexos en función de la categoría, en donde, bueno, pues explica una a una las cosas que hay que hacer. Aquí hay un vacío, porque de la explicación de las cosas que hay que hacer a las GPOs, las GPOs que normalmente, o los scripts que normalmente van adjuntos a la guía STIC del CPN, pues hay un vacío. Y, las GPOs son mucho más exhaustivas y nunca acaban de estar explicadas del todo en el cuerpo. Entonces, es un conjunto de guías que tenemos que complementar. Tenemos que leérnoslas con cariño, detalladamente. Tenemos que implementar los GPOs que vienen normalmente adjuntos para ponerlas en práctica, o los scripts en el caso de los Linux, y luego pues tocarlas un poquito. Pero lo más importante de estas guías es que hay muchas de todos los sistemas operativos, casi todos, los importantes,
y que además se actualizan con frecuencia. Y que además casi todas de ellas llevan o GPU en el caso de Windows o llevan scripts en el caso de Linux que nos ayudan a hacer las cosas, ¿vale? Y luego además tienen herramientas que luego veremos que nos van a ayudar a evaluar este tipo de cosas. En el tema americano, bueno, el tema americano es un poquito más complicado, porque los americanos, bueno, tienen un sistema muy descentralizado con muchos órganos que producen muchas guías. Poco a poco lo van centralizando de alguna forma y el elemento fundamental, la guía stick, la guía de configuración de sistemas, al final es un checklist. Un stick de Windows 10 americano es un checklist que además está escrito en formato XML y que para verlo tienes que utilizar un programa, que es este de aquí, que os pongo este pantallazo que luego veremos, que es un stick viewer, que ahí es donde yo tengo pues, el conjunto de cosas que tengo que hacer, ¿vale? Es un tema manual. También tienen GPOs los americanos, que son implementables, y también los actualizan con mucha frecuencia. Está todo en inglés, está un poco todo lioso, y por eso, bueno, pues son buenos, son precisos, son exhaustivos, pero están en inglés y además hay que hacer cierta manipulación, lo cual a veces pues, hace que no sea del todo evidente lo que estamos implementando. Y luego tenemos el famosos checklists del Centro para la Seguridad de Internet, que ahí tenéis unos, no sé si seréis capaces de verlo en vuestra pantalla. Bueno, pues la estructura es también una estructura de checklist, pero es una estructura, yo creo que muy buena porque parte de la definición del control en términos generales y acaba explicando cómo ese control concreto es implementable a través de un parámetro de configuración, en este caso, como veis, a través de un parámetro de configuración que puede implementarse vía GPU. Entonces, aquí también hay de todo, prácticamente. También se actualiza. De hecho, se actualiza tanto que hay guías que están cambiando cada mes porque hay una comunidad de expertos que está constantemente actualizándolas. A mí me parece son documentos muy buenos. Yo tengo la sospecha de que algunos sticks, sobre todo los de Linux, vienen de algunas de estas guías como referencia y me parecen documentos pues, que hay que mirar también cuando nos enfrentamos al bastionado. Bueno, dicho esto, vamos a ver el proceso, ¿no? Hemos visto guías, hemos visto plantillas, hemos visto ejemplos de esas guías, los 3 bloques de guías que creo que son más importantes y ahora vamos a ver esto cómo se hace. Bueno, lo más importante, y lo que estoy diciendo quizás es una obviedad para muchos, pero es así, es saber lo que tenemos. Y saber lo que tenemos es saber la versión, saber el patch, saber lo que tenemos, saber todo lo que tenemos, dónde está, cómo está conectado, si está en máquina virtual, si está en servidor físico, y eso a veces pues no es fácil, sobre todo en empresas grandes o en empresas muy compartimentadas, donde a lo mejor el administrador del sistema pues no se habla con el administrador de seguridad, ¿vale? Sabido eso, pues entonces ya tenemos que elegir, tenemos que buscar las fuentes de referencia y elegir. Luego os daré yo unas pistas de criterio para elegir, pero tenemos que buscar las guías. Buscadas las guías, tenemos que ver a través de ese análisis de riesgo, a través del estándar que estemos utilizando, pues cómo las implementamos, ¿vale? Y esto es lo que se llama la fase de identificación. Dicho esto, tenemos que testearlas, porque estas guías cambian cosas y esas cosas no podemos meterlas en producción así como así. Tenemos que testearlas de forma exhaustiva en un entorno de testeo para ver exactamente eso que hace y, lo más importante, si soy capaz de revertirlas en caso de que tengamos algún error, ¿vale? Una vez testeadas, identificadas testeadas, pues vamos a implementarlas. Primero las implementamos en un trocito de nuestro sistema y luego extendemos la implementación al resto del sistema. Una vez están en marcha, están corriendo, bueno, tenemos que evaluar si efectivamente nos están protegiendo. Y tenemos que hacer una evaluación, una auditoría interna, para ver si esas cosas que están capando, que están limitando, que están restringiendo, pues son las que queremos que hagan y que efectivamente están haciendo lo que tienen que hacer, ¿vale? Y eso es muy importante y luego eso está asociado con las herramientas que detallaré al final. Y luego, pues algo que es penoso, que es costoso, que es fastidioso y que es crítico, que es el mantenimiento. Cada cosa de estas necesita un mantenimiento. Cada patch que surge de un firmware, de un router, de Juniper, pues implica posiblemente que tengamos que cambiar nuestra guía de bastonado de ese router. Y eso implica que este ciclo vuelve a repetirse muchas veces. Y eso implica que tenemos que ser conscientes de que estos ciclos de bastionado pues hay que repetirlos muchísimas veces para muchas cosas, porque como sabéis los fabricantes no paran de sacar parches para resolver problemas que no han resuelto al principio, tienen que resolver a posteriori. Y eso obliga a tener un equipo de gente prácticamente encima de
lo que es el bastionado. Prácticamente es un trabajo, yo diría que casi completo, dentro del contexto de lo que es la administración de seguridad. Bueno, ya hemos visto las guías, las herramientas, y hemos visto la importancia de evaluar que esas guías son correctas. ¿Y cuáles son los mecanismos de evaluación de esas guías? Bueno, pues tenemos el evidente, el lógico, que es bueno, sentarse sobre una muestra representativa de nuestro sistema, que es lo que hacemos muchos auditores, estamos delante y a ver, tenemos 100, vamos a coger 10 y uno a uno vamos a entrar a ver si en este guía burro que me han dejado los del GPN lo está cumpliendo o no. Y empiezo y entro en políticas, en los GPOs y voy uno a uno comprobando ese checklist si efectivamente cada parámetro de configuración está correcto según la guía. Luego tenemos herramientas, ¿vale? Que eso nos ayuda mucho. A mí me ayuda mucho la Clara. Clara es una herramienta que ha producido CCN, luego hablaremos de ella, que automáticamente está supervisando la bondad de las políticas en los sistemas Windows según los sticks del propio CCN. En Linux tenemos los famosos scripts, los playbooks de Ansible. Y luego tenemos una cosa que es muy, muy interesante para los sticks americanos y para otros modelos. Luego veremos que hay más, es aprovechable no solamente para los sticks, sino para otros frameworks de seguridad, que es una cosa que se llama el OpenSCAP, que se basa en un protocolo SCAP, del cual hablaremos después, ¿vale? Y además, pues bueno, Windows tiene un montón de herramientas. Antes eran gratuitas, ahora cada vez lo son menos, quedan muy poquitas gratuitas. Las buenas son caras porque están dentro del producto que hay que comprar, que es el System, el sistema de configuración centralizado que tiene Microsoft, y luego tiene una herramienta suelta que nos ayuda a validar GPOs. Tenemos el Nessus, el Nespose y otros que dentro tienen también mecanismos para evaluar pues la compliance de estas guías. El CIS, nuestro centro de seguridad de Internet, tiene también su propia herramienta. La buena es de pago, obviamente. Y luego tenemos otras herramientas un poco más marginales que son muy interesantes. Por ejemplo, Linux es muy interesante. Es un producto para Linux que es open source, la parte, digamos, mínima, y que, bueno, la parte más sofisticada hay que pagar, pero son precios razonables, ¿vale? Y eso es importante porque después de estar bastonando sobre 100 ordenadores, tenemos que comprobar que todo lo que hemos hecho es correcto. A mí cuando vienen los auditores, pues yo sé que van a venirme fundamentalmente con 3 productos. Con Clara, con Rocío y con Nessus. Y con esos 3 productos prácticamente se quitan el 80% del trabajo de estos hombres. Y yo sé a lo que me enfrento y por tanto me preparo. Y hago mis auditorías internas y estoy preparado y estoy evaluando mi bastionado para enfrentarme a esta gente. El Clara y el Rocío que he comentado antes, bueno, pues son herramientas que al final lo que están haciendo es comparar GPOs. Algunos conoceréis productos Microsoft que hacen lo mismo. Luego veremos una demo si tenemos tiempo de cómo trabaja Clara. Y Rocío es una cosa muy similar a Clara que lo que hace es comparar scriptados para sistemas de equipamiento de red, para routers o para switches. Lo que hace es comparar un script, digamos, óptimo con el script real, lo compara y ve cuáles son las deficiencias y las destaca de forma que tengamos un referente para corregir los parámetros de nuestro equipamiento de red. El Clara, ya lo he comentado, el Clara tiene una cosa que es importante y es que cuando luego lo veremos, cuando expone el resultado, está diciendo cada configuración a qué control va asociado. De forma que nosotros con ese resultado podemos demostrarle a un auditor que tenemos un montón de controles perfectamente controlados, perfectamente en compliance. Y lo que estoy diciendo es que si alguno conoce el NS o conoceréis la 27001, veréis que son listas de controles expresados en términos genéricos. Bueno, pues la Clara cuando produce un informe de si estoy bien o estoy mal, asocia esos parámetros de configuración efectivamente a los controles y nos da un referente de hasta qué punto estamos nosotros ayudando en términos específicos y técnicos a conseguir cumplir los requisitos del control. ¿Vale? Y aquí tengo 2 pantallazos, luego lo veremos. El SCAP. Bueno, el SCAP es un invento americano extremadamente complejo que lo que hace es intentar integrar un montón de otros protocolos, vamos a llamarlo así, de ciberseguridad. El más conocido es el CVE, como sabéis, el protocolo o el listado o la relación normalizada, vamos a llamarla, de vulnerabilidades, pero hay más. Hay
lenguajes de configuración, en donde parámetros de configuración comunes son parseados en un fichero XML. Tenemos la famosa gradación de vulnerabilidades, el CVSS, y todo eso al final acaba en un protocolo que se llama SCAP, que lo que hace es integrarlo, y vamos a verlo ahora, integra cada uno de esos protocolos en un fichero XCP-DF, ahí tenéis el palabra en inglés, que es una checklist, vamos a llamar así, una checklist que puedes enfrentar al sistema. Es decir, el XCPF es como un documento que cuando tú enfrentas a una GPO o enfrentas a un Linux, pues te permite comparar si los criterios de configuración y los criterios de vulnerabilidades los estás cumpliendo o no. Lo que pasa es que todo esto pues, está muy limitado porque la lista de ficheros SCAP pues, no es exhaustiva y obedece a las necesidades del gobierno norteamericano asociadas. Windows sí que tiene de todo. En Linux pues está muy asociado todo a Red Hat, que es el documento, es la distribución de referencia que tiene el gobierno americano para Linux. Hay otras herramientas. El Nessus tiene plantillas para ver SCAP también. Luego veremos el OpenSCAP, que es una herramienta de supervisión de implementación de ficheros SCAP para Linux. Y aquí pongo un pantallazo también del FISCAT, que es bueno, la herramienta que tiene el Centro de Seguridad para Internet, también para configurar, para supervisar las checklists, en este caso de pago. Y aquí pongo al final casi ya, bueno, pues un ejemplo de una herramienta que tiene Microsoft, que todavía es gratuita, que está bastante bien, que es una herramienta que sirve pues, sencillamente para repasar GPOs, para repasar políticas de seguridad. Grupo. Y aquí tenéis pues, un ejemplo, ¿vale? Luego veremos un ejemplo de cómo hemos importado sticks a esta herramienta y cómo eso se ve. Y esto lo que sirve pues, es para ver si, por ejemplo, la GPO que nosotros estamos implementando pues, es coherente con la GPO de un stick americano o incluso con la GPO de un stick del CCL. Esto es una especie de clara, pero manual. Y eso requiere cierta manipulación, pero es interesante que conozcáis que existe y que la conocéis muchos de vosotros y que además viene muy bien porque nos permite saber exactamente qué es lo que está haciendo cada GPO. Bueno, la nube. Hemos hablado del bastionado y hemos hablado del bastionado en términos de elementos y estamos todos pensando en on-premises y estamos pensando en nuestros servidores en nuestra casa, pero eso ya no es así, como sabéis. Nuestros servidores ya no están en nuestra casa, están en otro sitio, no sabemos dónde. El famoso esquema de las modalidades de la nube, lo conocéis, y aquí tenéis en la pantalla pues, bueno, pues la responsabilidad de quién es mía, es tuya, en función de la distinta modalidad. Y claro, aquí hay una cosa que se llama bastionado delegado. Yo cuando estoy confiando en que un servicio que me está proporcionando un tercero a través de la nube, estoy confiando en que ese servicio está bastionado, porque en ese servicio está mi información y en ese servicio está mi disponibilidad para mi negocio. Y si no está bastionado, pues mal vamos. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues a lo mejor no sé cómo lo puedo saber, pero si firmo un SLA y un contrato con ese señor, pues tiene que tener eso, ¿vale? Muchos de los grandes, pues el Azure, el AWS y demás, ya tienen certificados de auditoría en estándares de protección de la nube, la mayor parte de ellos, ¿vale? Y bueno, podríamos decir que son confiables. Pero a veces la clave aquí está en el interfaz, en el enganche entre el usuario y el servicio o la infraestructura en la nube. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque hay veces que hay cierta ambigüedad a la hora de quién tiene que proteger qué, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro en el contrato o en la SLA o confiar en que, bueno, nuestro proveedor lo va a resolver. Bueno, hemos llegado prácticamente casi al final. Vamos a ver ahora, estamos hablando del bastionado y el bastionado tiene problemas, porque el bastionado es complejo, ¿vale? Y el principal problema es que tenemos que adaptarlo. Y tenemos que adaptarlo y tenemos a veces que cambiar cosas. Y cuando cambiamos cosas, pues si no las documentamos, mal vamos. Yo tengo problemas eternos con esto, porque los informáticos son muy lanzados, los informáticos saben lo que quieren, lo tienen claro en sus cabezas, pero no saben expresarlo por escrito. Y sus virguerías son efímeras y mueren cuando el informático se levanta y se va a tomar un café y ahí nadie sabe exactamente qué ha hecho este hombre. Y esto hay que documentarlo porque son excepciones a un bastionado normalizado y esas excepciones tienen que estar en nuestras políticas.
Yo escribo muchos folios de excepciones porque si no el auditor, pues obviamente se cabrea conmigo. Tenemos que ser disciplinados en las estructuras de los ficheros de configuración de nuestros sistemas operativos, eso es evidente. Y luego tenemos el problema fundamental, que es la superposición de plantillas. Cuando empezamos a acumular GPOs una encima de otra, la cosa pues se complica. ¿Vale? Aquí pongo un ejemplo, y lo ponemos un pantallazo de un sistema de gestión de políticas de seguridad de uno de nuestros sistemas, pero bueno, hay muchas. Estamos hablando de que puede haber incrementales distintas a las que me pide a mí el CCN. Puedo tener 50 o 60 que tengo que tocar porque si no el servicio no va. Y no va porque mis administradores son incapaces de tener en su cabeza el parámetro concreto que está tocando cada cosa. Entonces, a veces es un arte el identificar qué cosita de una GPO incremental se ha modificado para que mi SharePoint, por ejemplo, no funcione. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque cada servicio tiene requerimientos distintos. Y si los apilamos, al final gana uno de ellos. Y a lo mejor el que gana no es el que nos interesa que gane. Nos interesa que gane otro. Y eso pasa en Windows y pasa también en Linux, cuando empezamos a soltar scripts como locos y al final exactamente no sabemos qué ha pasado con nuestros ficheros de configuración de los servicios. Y ese es mi principal problema, el mío y creo que el de todos. ¿Y esto cómo se resuelve? Bueno, pues se resuelve yendo muy despacio, se resuelve con personas, administradores que sepan muy bien lo que están haciendo y se resuelve siempre teniendo al lado de la mesa la guía para que sepamos esa GPO que estamos metiendo, qué es lo que está haciendo, y cuando tengamos una anomalía, sepamos identificar esa anomalía y las consecuencias que tiene. Insisto, si vosotros tocáis, abrís servicios que no deberíais abrir, pero que son imprescindibles, porque Sonido reactivado. Hola, José, nos hemos quedado sin audio, no te oímos. Ok, creo que he vuelto la voz, sí. Creo que os estáis aburriendo y estáis jugando mucho con el tema este del... ¿Estamos otra vez en marcha? Sí. Sí, ya estamos. Bueno, ha pasado pues, prácticamente una horita. Si me dejáis un poquito más, acabo. La última traspa, bueno, pues es al final, ¿qué hago? Estoy en mi empresa. Tengo 200 ordenadores. Quiero bastionar. Me has convencido. Pues Salvador, me has convencido. Tengo que hacer algo. Bueno, pues yo lo que digo es, lo más exhaustivo, lo más serio, lo que más os puede ayudar son las guías del CCN. Antes, la herramienta Clara o la Rocío eran gratuitas y se podían acceder directamente. Ahora tenéis que mandar un correo muy amable a un señor en el CCN suplicando que por favor os deje bajaros la herramienta. ¿Vale? Pero yo creo que si se lo explicáis bien, son herramientas que son de servicio público, entre comillas, y no creo que haya pegas. Si evidentemente sois un ayuntamiento, sois una diputación, pues no queda más remedio. Si sois una empresa española o hispana que quiere trabajar en un entorno cómodo, que quiere tener guías exhaustivas, buenas, que además tienen GPOs y scripts, pues insisto, el GCN, las guías STIC son una buena referencia. ¿Vale? La mayor parte de ellas son accesibles sin que haga falta registrarse en el CCN, las podéis descargar, las conoceréis todos seguramente y veréis que son unas herramientas buenísimas para trabajar. Yo aquí quiero contar una anécdota sobre esto. Yo estuve hace poco en unas jornadas que organizó el CCN en Madrid. Y allí apareció una universidad de una provincia española que no voy a decir, y apareció una chica y contó que llevaban 5 años implementando el LNS. Y habían hecho 3 grupos de trabajo y habían hecho 2 subgrupos y tenían 5 personas en nómina y seguían trabajando en implementar el LNS. ¿No? Entonces yo humildemente pregunté, pero oiga, ¿usted ha pasado alguna vez el Clara? Y se quedó un poco como de piedra, aquella señora. Y claro, yo pensé, ostras, 5 años dándole vueltas a esto y no han sido capaces de implementar unas plantillas de seguridad y luego pasarles un sistema de evaluación como es el Clara. No, pues eso existe. Existe y para nuestra desgracia como auditores o como consultores, vosotros sabéis perfectamente que a veces prima
estética, vamos a llamarlo así, prima el puñito que te pongan en el papel sobre la seriedad de un bastionado que proteja de verdad nuestros sistemas. ¿Sí? Y por desgracia eso ocurre. Y el NS yo quiero decir que lo defiendo porque creo que es bueno. ¿Vale? También tenemos otras alternativas. Bueno, pues si queremos, existen los estándares del PCI o tenemos los estándares CIS, que bueno, que si nos enfrentamos a una 27001, incluso diría más, el estándar de Microsoft por defecto también podría valer, porque en cierta forma pues, responde a nuestra intención de cerrar nuestros sistemas si no tenemos claro exactamente qué es lo que queremos. Y al final, cuando no tenemos ninguna referencia, yo particularmente me iría a las guías CIS. Cuando no hay forma de encontrar algo, pues bueno, me voy a las guías CIS. Y ya si no tengo nada, pues normalmente el fabricante tendrá guías. Yo, por ejemplo, el CCN empieza a publicar ahora guías IPv. Yo trabajo con VMS, con VMware, perdón, y al principio pues no había guías. Y bueno, pues OTAN tiene un conjunto de guías de securización que yo empleo en ese caso. Si vosotros tenéis otros referentes, si tenéis... la clave es que tengamos un referente que esté dentro de política, que esté formalizado y firmado y que se ponga en práctica, se implemente y se evalúe. Y con eso, en realidad, se puede poner lo que uno quiera. ¿Vale? La clave es la seriedad y la rigurosidad. Bueno, y con esto... Simplemente comentar que si podéis como auditores, pues obviamente lo más interesante no es sentarse delante de una muestra de 10 ordenadores e ir uno a uno viendo lo que pasa, sino intentar aprovechar las herramientas y tener unos sistemas de evidencias que completen, pues efectivamente, si nuestros sistemas están configurados en seguridad. ¿Vale? Y esto es un poco la parte teórica. Espero que, bueno, muchos de vosotros esto ya lo sabíais, espero que os ayude un poco a estructurar. Las referencias las tenéis en Internet. Si esto si después se graba y se publica, pues podéis ver los links a dónde van. Y yo, haced lo que hago yo, bueno, pues echar un vistazo. Yo tengo mis guías que tengo que cumplir y por tanto no puedo salirme, pero soy curioso y por tanto pues investigo otras guías o las comparo e intento ver exactamente pues esto por dónde va. Y cuando me enfrento a los auditores, pues ya les espero y sé cómo vienen y qué van a hacer y qué guías van a pedirme y por tanto me preparo. Y si somos consultores y tenemos que asesorar a una empresa para que pase el NS, pues no sé cómo será el auditor de NS, pero estas cositas, teniendo unas guías tan buenas y pudiendo implementarlas, pues quizá haya que implementarlas y haya que evaluarlas. Y ese es mi consejo. Que le perdáis el miedo si lo tenéis, que intentéis domar a vuestros administradores técnicos para encajarles en estas guías de bastionado y que empecéis a dominar el arte de lo que es esta implementación, que muchas veces es más un arte que una ciencia. Y en los últimos 2 minutos simplemente me salgo de aquí y voy a abriros una máquina virtual donde veremos, pues, por ejemplo, el OpenSCAP en un CentOS. Vale, esto es el resultado de haber pasado a un CentOS 7 el OpenSCAP con unas plantillas que solamente hay 2, la del PCI y luego la del por defecto. El problema que tenemos con el OpenSCAP en general es que esto está pensado para Red Hat, para que tú pagues, para que pagues soporte. Entonces, las plantillas que tienen los Linux de Red Hat pues son muchas, ¿no? Pero bueno, si veis, vamos a abrir otro, por ejemplo, y veréis que en términos de Linux pues hay muchas plantillas, ahí las veis todas, ¿vale? Entonces, vamos a poner que tengáis un Red Hat 8, lo cargamos. Esto está en inglés, pero bueno, es un inglés informático, es decir, que se puede entender. Y lo bueno que tiene esto es que veis aquí Generate Remediation Role, y si, bueno, lo hemos cambiado ya, esto nos está produciendo los scripts de corrección. Es decir, que el propio sistema, este OpenSCAP, lo que está incorrecto, él me produce un script en Ansible o en script puro que yo puedo empujar y de forma centralizada pues puedo corregir. Aquí tenéis, por ejemplo, veis, en el caso de Red Hat pues hay un mogollón de plantillas, veis, muchísimas plantillas. Y yo puedo elegir la más dura, que puede estar aquí o puede estar quizá en otra, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues claro, el OpenSCAP en particular es un producto que está sponsorizado por Red Hat y obviamente pues las plantillas más numerosas y más, digamos, completas, pues son los otros productos de Red Hat. Pero ya habéis visto que hay muchos productos a los que se le puede pasar esto y como habéis visto antes, pues aquí te dice si pasa, no pasa y luego tienes un remediation role abajo
que te está diciendo, incluso te puede, en términos de máquina local, te puede remediar sobre la marcha, ¿vale? Es una herramienta muy, muy interesante. Y luego, ya para acabar, pues la que me gusta a mí, que es... ¿dónde estamos? Vamos a abrir esto. Esta de aquí, que es el famoso Clara. ¿Vale? Aquí tenéis un pantallazo de Clara. Esto sale rápido. ¿Vale? Esto es muy Clara. ¿Vale? Esto es una herramienta que es un ficherito que tú cliqueas como administrador, lo abres y esto pone en marcha el Clara. ¿Vale? Y el Clara, pues bueno, el Clara, a ver, estamos aquí. El Clara, cuando lo abres, te dice qué plantilla quieres. Bueno, la alta, estamos hablando de las categorizaciones del NS. El NS tiene 3 categorías, alta, media y baja. Y te dice, ¿usted contra qué categoría va a evaluar este sistema? Y luego, si quieres, te descarga automáticamente, te descarga el ficherito mensual de Microsoft de los martes de cada mes, de forma que además él te está monitorizando si tu sistema está parcheado en la última. ¿Vale? Y el resultado de esto, no voy a hacer un análisis, es esto, a ver si me sale, es correcto. Aquí tenéis el resultado de un Clara en formato HTML, 90%, y veis como aquí veis, esto es el código de la medida de seguridad del NS, protección frente a código dañino, y si lo abriésemos, veríamos por qué. ¿Por qué esto no es correcto? Y te lo explica. Y te dice el parámetro de configuración del registro, de la política, donde esto puede corregirse. Esto es una herramienta bastante potente que en automático, a una muestra de nuestros ordenadores y servidores, pues nos puede ayudar a ver si estamos cumpliendo o no. Aquí la clave es que no haya rojas. A mí no me dejan hacer, me dejan muy poquitas rojas y si hay alguna roja tengo que justificarlo con un papelito, si no, no me pasan la auditoría. ¿Vale? Bueno, y nada más. No quiero marearos más. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero, insisto, en que esto haya sido provechoso para vosotros. Para mí también lo ha sido porque este tipo de webinars a veces le ayudan a uno a estructurar sus ideas. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Sí, muchas gracias, José Salvador. Ha sido desde luego muy, muy interesante todo lo que hemos estado viendo, todos los conceptos y sobre todo poder ver herramientas concretas y ejemplos como nos has mostrado. Tenemos aquí alguna pregunta de los asistentes. Ángel nos pregunta si conoces alguna herramienta mejor que Nessus para monitorizar el compliance de bastionado de activos. Esto es consultoría, es que no lo sé. Yo, vamos a ver, no puedo promocionar ninguna. Yo uso Nessus porque conmigo usan Nessus. Esa es la razón. Si tenéis un auditor, si habéis recibido auditorías en alguna otra ocasión, bueno, pues hay más, herramientas hay más. Un Nessus normalito son 3.000 euros al año. Entonces, yo me lo puedo permitir entre comillas porque amenazo a mis jefes diciéndoles que como no tengan Nessus, pues no sé cómo estoy del todo y demás. Pero es complicado. Yo no recomiendo Nessus, hay más. Entonces, no puedo recomendar. No quiero recomendar tampoco y doy simplemente como referente el hecho de que yo uso Nessus para compliance fundamentalmente de vulnerabilidades. Fundamentalmente, complementamos Clara con GPOs y Nessus con vulnerabilidades. Pero existen muchas más, además de Nessus. El OpenBus es el 85% de Nessus y es gratuito. Entonces, cada uno tiene que saber el presupuesto que tiene, la frecuencia con la que va a hacer análisis de vulnerabilidades y actuar en consecuencia. Lo siento. Vale, nos pregunta también Ángel si entre DISA y las guías del CCN crees que son más robustas las del CCN. Bueno, es una pregunta complicada, porque yo las de DISA las conozco mucho menos. Entonces, las de DISA lo que sí que tienen es que tienen unas checklists mucho más exhaustivas. Es decir, hay una asociación mucho más directa entre el parámetro de configuración, entre la descripción de las configuraciones y el parámetro concreto de configuración. Yo con las guías STICS tengo una asociación directa, la estoy visualizando. Si habéis visto el Stick Viewer, veréis que ese checklist está muy clarito y son preguntas muy concretas. En el caso del CCN, también ocurre eso, pero existe cierto hueco conceptual entre la explicación de las correcciones y después la aplicabilidad de la GPO. Pero en cualquier caso, como tienes la GPO y esa GPO responde a lo que te están exigiendo, aunque sea en términos un poco más generales, pues es importante. El problema que tiene el tema de los sticks es que están
apuntando a la problemática, a las necesidades del gobierno norteamericano. Entonces hay que ser, bueno, hay que saber qué nos interesa. Yo sí que, si queréis experimentar, esto es una tarde de domingo tonta que tengáis, que no queráis ver el fútbol o no queráis, estáis aburridos, os bajáis el Stick Viewer, os bajáis un stick cualquiera, porque son accesibles para todos, y echáis un vistazo a cómo están estructurados los sticks y si responden a vuestras necesidades. Y yo particularmente seguiría prefiriendo en el entorno español las guías stick del GCN. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Esperamos que nos acompañes en alguna otra ocasión, porque ha sido de nuevo muy interesante. Y bueno, agradecemos también a todos los asistentes que hayan estado esta tarde con nosotros y esperamos que nos acompañen también en el webinar del mes que viene. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.